Muy bien, vamos a la entrevista. Está con nosotros el registrador nacional, el doctor Hernán Penagos. Doctor Hernán, antes de darle paso, ¿por qué no me voltea el teléfono en horizontal para verlo mejor en horizontal antes de escucharlo? Entonces, dame un segundo. Yo Ahí lo creo veo que mucho mejor, ahí ya lo estoy aquí un podemos. poco Sí, señor. enredado. Escúcheme que. Ahí lo escuchamos. Ya le vamos a arreglar la señal perfectamente. Ahí lo veo, ahí lo vemos perfectamente. Registrador, ¿qué tal? Gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Luis Carlos, buen día, cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Quiero empezar preguntándole sobre su reacción de lo que ha dicho el presidente en las últimas horas de que usted está en sedición. ¿Qué tal le parecen esas palabras? Estoy seguro que las escuchó. Pues Luis Carlos, yo lo que estoy es cumpliendo mi deber y tomando las decisiones que corresponden a un servidor público que entiende y que conoce cuáles son sus competencias y sus atribuciones. Lo que hemos dicho es que ante semejante controversia jurídica como la que hoy tiene el país, lo correcto es que sean las Cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional. Ellos determinarán en su leal saber entender quienes decidan una circunstancia de esta naturaleza. Hoy tenemos una controversia entre dos ramas del poder público. Está en juego, si se quiere, el principio de separación de poderes, Luis Carlos. No es solamente el hecho de la consulta popular. Es un tema muy importante que genera inseguridad jurídica y que tiene hoy a Colombia en una circunstancia que no es menor. Pero además de eso hay más de 40 demandas de nulidad sobre el decreto que convoca la consulta popular, más de 11 demandas de inconstitucionalidad, cerca de 90 tutelas. Avanzar en la convocatoria de la consulta sin consideración a este número tan importante de demandas que están cursando en las Cortes es irresponsable, Luis Carlos. La registraduría no puede comprometer 750.000 millones de pesos que el día de mañana terminen en un detrimento del erario público. Todos los servidores públicos, tanto el Ejecutivo como nosotros, deberíamos, al contrario, convocarnos y pedirle a los jueces que nos den una luz de hacia dónde debemos avanzar en relación con la consulta. Lo mejor es esperar una sentencia y que, como se ha resuelto hace 2 siglos y medio, el sistema de separación de poderes termine en las altas cortes tomando una decisión de fondo que es lo correcto. Eh, Hoy la gente lo está aplaudiendo, registrador, porque evidentemente esto está procediendo en ley, pero me imagino que no fue una decisión fácil. Me imagino que tuvo que usted estar hablando con sus abogados durante semanas para poder llegar a esta conclusión, ¿verdad? De acuerdo, Luis Carlos, llevamos semanas estudiando con mucho juicio no solamente la decisión del Senado de la República, sino también el decreto que convocó a la consulta popular y que declara la excepción de inconstitucionalidad. La excepción de inconstitucionalidad tiene unas condiciones y unas características que no son menores. Es decir, se trata de que una autoridad que no es judicial, sino administrativa, termine de alguna manera declarando la inconstitucionalidad de una decisión de otro poder. Y ese es una circunstancia, digamos, que no es corriente en la historia jurídica de Colombia. Eh, Armando Benedetti, ministro del Interior, dijo hace algunos minutos que usted era un operador logístico. Pues lo que debo señalar es que la Constitución de Colombia, artículo 266, señala que la registraduría es una autoridad electoral que dirige el proceso electoral. Esto que señala la Constitución lo ha reiterado la Corte Constitucional en múltiples oportunidades. Inclusive el año pasado en una importante sentencia se destacó la independencia y la autonomía de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero además de eso, hay que decir que la Registraduría no tiene superior funcional. Como órgano autónomo no tiene un órgano que tenga jerarquía sobre él. Y esa circunstancia hay que entenderla, hay que recordarla de manera permanente, porque piense usted una autoridad electoral que esté supeditada a algún poder público. La autoridad electoral debe ser neutra para poder realizar procesos electorales íntegros y transparentes. Luego, lo que hay que responder a esa circunstancia no es otra cosa diferente a que la registraduría, no por cuenta de lo que dice el registrador, sino por cuenta de lo que señala la Constitución, es un órgano autónomo independiente que no tiene superior funcional. Registrador, ¿tiene preocupación, miedo de las advertencias que hizo el presidente también en las últimas horas que iba a actuar legalmente en contra de usted por la decisión que tomó? Bueno, sin duda esas circunstancias inquietan un poco, pero yo estoy actuando conforme
los deberes que me corresponden. Y el servidor público, pues, está siempre en posibilidad de que sea demandado o de acudir a los órganos judiciales. Creo firmemente que estoy actuando conforme lo que corresponde y bueno, y sí habrá que responderle a la Fiscalía, a las Cortes, a quien nos llame respecto a esta situación. Registrador, usted también en su comunicado ayer dice que tampoco los tiempos cuadran, ¿no? Aquí nos hace referencia a los dineros, pero tampoco los tiempos cuadran, ¿verdad? Para nada, Luis Carlos, mire, una convocatoria a una consulta popular no es nada diferente a una convocatoria a una elección ordinaria. Piense usted, Senado o Presidencia de la República, es decir, hay que convocar a todo el pueblo colombiano. Las elecciones a Congreso y Presidencia, la registraduría las planea con año y medio de anticipación. Estamos a 52 días de la fecha convocada por el presidente de la República. Es materialmente imposible realizar los procesos logísticos para llevar a cabo una consulta popular que salga impecable y que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos. Necesitamos mínimo los plazos que establece la ley, que son cerca de 3 meses. Antes de ese tiempo es imposible. Y le doy unos ejemplos. Recuerde usted que esta consulta popular no solamente hay que convocarla en el territorio nacional, sino en 67 países y cerca de 124 consulados. Tenemos que capacitar, porque no es fácil, contar los votos de una consulta popular, que es muy diferente a una elección ordinaria. A cerca de 650.000 jurados hay que capacitar. Tenemos que entender también, y no olvidemos, que en el exterior las votaciones se abren una semana antes. Luego, pensar en un plazo como el que hoy se otorga por parte del decreto para organizar impecablemente un proceso electoral de esta magnitud es prácticamente imposible, o por lo menos muy difícil. Luego, mínimamente se requieren 3 meses. Pero más que eso, Luis Carlos, lo que más requerimos es una respuesta, una sentencia, una decisión oportuna y ágil por parte de las Cortes, bien sea el Consejo de Estado o la Corte Constitucional. Ellos determinarán quién tiene la competencia. Eso es lo que debemos solicitar hoy con mucha agilidad, porque le insisto, Luis Carlos, está en juego el principio democrático, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, y está en juego también el patrimonio del Estado si invertimos 750.000 millones de pesos que pueden terminar en detrimento del erario público. Registrador, ¿en cuánto tiempo las Cortes pueden determinar o tomar un rumbo frente a la solicitud del concepto que usted les pide? Bueno, digamos que son tres las acciones que hoy están cursando en las Cortes. Por un lado, acciones de nulidad ante el Consejo de Estado. Por otro lado, acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Pero por otro lado, hay más de 97 acciones de tutela. Esas acciones de tutela pudieran terminar resolviéndose muy rápido. Recordemos que en Colombia las tutelas tienen plazos muy cortos para su decisión. Así que yo tengo la esperanza que en menos de 10 o 12 días las Cortes tomen una decisión de fondo que nos permita entender, pero sobre todo que permita conjurar una controversia de esta magnitud. Porque mire, Luis Carlos, creo que no hay antecedentes recientes en Colombia de circunstancias de esta naturaleza, donde está en cuestión ante las altas cortes, digamos, posiciones encontradas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, yo tengo la esperanza de que bien sea a través de las acciones de nulidad o de alguna de las más de 97 acciones de tutela que hay contra el decreto 0639, el Consejo de Estado expida una sentencia de fondo. ¿Qué es lo adecuado y lo correcto, Luis Carlos? ¿Qué es lo que procede? Esperar hasta que haya una sentencia y no terminemos comprometiendo recursos tan cuantiosos como los que se requieren para la consulta. Quiero hacerle una precisión para que nos cuente a los colombianos qué es lo que sigue para usted. ¿Para usted es un concepto de fondo o es la solución de todas las tutelas y los procesos que hay en contra del decretazo? Cualquier decisión de esas es útil, Luis Carlos, o bien sea que alguna de las Cortes, en este caso el Consejo de Estado, que está conociendo las 97 tutelas, expida una sentencia de tutela, o que el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional resuelvan quién es el competente para decidir sobre la constitucionalidad o no del decreto. Cualquier decisión que corresponda a una sentencia judicial nos es útil para saber el camino a seguir futuro respecto de la consulta, siempre y cuando sea una decisión de una de las Cortes, sea una decisión de quien corresponde en un Estado democrático, del Poder Judicial. Es decir, tiene que ser de las Cortes, si no ustedes no se van a mover. Sin duda, tiene que ser una decisión de las altas cortes. ¿Por qué? Porque en un Estado como el colombiano, donde hay división de poderes y se presentan controversias entre dos ramas del poder público, es la rama judicial la que le corresponde decidir. Y deben entender una circunstancia que no es menor. El registrador de Colombia verifica el cumplimiento y procede a ordenar los procesos que tienen que ver con convocatorias a elecciones o mecanismos de participación ciudadana. Pero el registrador de Colombia no es un magistrado ni es juez de la República. En circunstancias de esta naturaleza, siempre lo que resuelve hechos tan complejos como los que hoy estamos aquí dialogando, pues es acudir al Poder Judicial, es acudir a las Cortes, y cualquier sentencia que expida la Corte en los próximos días nos será muy útil para tomar la decisión futura. Registrador, hay algunos, como esto, también tiene gente en los dos bandos muy paradas. El presidente dice sedición y hay gente del otro lado que dice al registrador le faltó un poquito más de vehemencia en su determinación, porque ante los argumentos tan contundentes que son de que no hay tiempo si no hay plata y que hay dudas sobre la división de poderes, debió decir de una vez no. ¿Qué le responde a aquellas personas que le dicen, oiga, le faltó un poco de fuerza y contundencia en su determinación, registrador? Pues Luis Carlos, lo que hay que responderle es que debemos entender que el registrador de Colombia no es un juez de la República. El registrador de Colombia no es un magistrado de una alta corte y que hoy existe una controversia jurídica que en un Estado democrático y de derecho la resuelven el Poder Judicial. Y nosotros lo que estamos haciendo es siendo responsables en no invertir recursos tan cuantiosos como los que hoy demandan una consulta popular y por el contrario, esperar a que las Cortes decidan. En Colombia siempre, esto no es un hecho extraño, cada que hay una controversia jurídica, las Cortes terminan imponiendo las órdenes que sean pertinentes. Luego, creo que no es correcto exigirle al registrador que asuma las veces de juez. No se trata de eso, se trata de respetar el Estado de Derecho. En el caso nuestro, ser responsable con los recursos y esperar a que las Cortes tomen una decisión de fondo. Porque en todo caso, Luis Carlos, si el registrador toma una decisión que creo que no es lo correcto, porque no tiene competencias para eso, también en el futuro puede ir a las Cortes, inclusive contraordenarle esa decisión y piensen en dónde estuviéramos. Luego, lo más correcto en un Estado democrático, lo que ocurre en cualquier democracia moderna, es esperar a que los jueces sean los que tomen la última palabra. ¿En algún momento se imaginó que como registrador iba a terminar en una situación así, en la cual el presidente le ordena una cosa y el Congreso dice otra y todo confluye o llega a su oficina? Nunca se me pasó por la cabeza que en la registraduría tuviera que tomar una decisión respecto de una controversia de esta naturaleza. Entre otras razones, porque tampoco es corriente que existan discusiones tan complejas entre dos ramas del poder público. Como es un hecho muy inédito en el país, es un hecho que inclusive usted ha generado una controversia no solamente material, en posiciones políticas de uno y otro lado, sino una gran controversia jurídica, que si se aplica el artículo 241.3 en relación con la consulta popular, que si por el contrario es el Consejo de Estado porque se trata de un decreto ejecutivo, que si más bien esto se resuelve a través de una acción de tutela, que cómo son las formas de leer y de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Son circunstancias que son inéditas y que ponen de alguna manera en juego la democracia del país y el Estado de Derecho. Por eso aquí no se trata de seguir avanzando en declaratorias de excepciones de inconstitucionalidad y más excepciones de inconstitucionalidad, sino cerrar de fondo el asunto. Y cerrar de fondo el asunto, Luis Carlos, insisto, no solamente por la consulta popular, sino por preservar el orden institucional en el país. Piense usted, por ejemplo, lo que hoy están pensando en el exterior, fondos de inversiones, personas que quieren llegar al país con una inseguridad jurídica como la que hoy estamos poniendo de presente. No es un tema menor. Luego, aquí lo que se requiere es
que actúe la rama judicial, que actúen las cortes para conjurar unas circunstancias de esta naturaleza. A ver, registrador, el presidente evidentemente está intentando pasarle al Congreso por encima con el decretazo. Y aquellos líderes que tienen esas visiones autocráticas de omitir o ignorar la división de poderes también podrían llegar a pensar en su caso de voy a destituir al registrador. ¿Piensa usted que eso lo puede hacer el presidente? De ninguna manera, por dos razones. La primera, porque el registrador tiene un periodo fijo de 4 años. La segunda, porque el jefe de Estado no es superior funcional ni jerárquico de el registrador nacional. Luego, la única manera es una decisión, o bien sea del Poder Judicial a través de un juez en un proceso penal, o de pronto una decisión de la Procuraduría General de la Nación en un proceso disciplinario. Pero no hay competencia alguna para que el jefe de Estado pueda declarar la destitución o la insusistencia del registrador nacional del Estado Civil. Registrador, ¿usted ha hablado con el presidente antes o después de su determinación? Hace como 3 semanas, eso inclusive se registró en los medios, el presidente a través de su secretaria del departamento administrativo, la directora, me invitó para hablar un poco de la futura consulta, porque aún no se había tomado la decisión por parte del Senado de la República. Fui a hablar con el presidente en compañía de nuestro registrador delegado electoral para explicarle quería conocer cuáles serían los trámites de la consulta si se aprueba por parte del Senado de la República. Quería también conocer cuál es el presupuesto que se requiere para eso y le di pues cortamente unas explicaciones al respecto. Pues registrador, muchísimas gracias por darnos unos minutos, por explicarnos cuál ha sido la lógica de su determinación, cómo la va a enfrentar de ahora en adelante y por defender la democracia en nuestro país, que es lo que realmente importa, las instituciones, la democracia, porque sin el Estado de Derecho no existimos como una nación viable. Es usted muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos. Muchas gracias. Cordial saludo. Gracias. Es el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos, donde en este momento confluyen todas las miradas y toda la controversia frente a el decretazo del presidente Gustavo Petro. Esto es Vélez por la Mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.